Hay verdades que pesan tanto que solo el silencio de la noche puede sostenerlas. No son cuentos, no son leyendas, son testimonios de lo que acecha en las sombras cuando nadie más está mirando. Estás en Confesiones de Medianoche. Guarda el secreto. Mi nombre es Román, tengo 34 años y vivo actualmente en Monterrey. Pero lo que voy a contarles sucedió hace 3 años, cuando trabajaba como ingeniero forestal en la Sierra de Órganos, Zacatecas. Ese lugar es impresionante, lleno de formaciones rocosas que parecen columnas gigantes apuntando al cielo, pero también es un sitio donde la naturaleza guarda secretos que nadie debería descubrir. Todo comenzó cuando me asignaron un proyecto de reforestación en una zona muy remota de la sierra. Tenía que pasar temporadas de 2 semanas acampando en el área, tomando muestras de suelo y marcando zonas para plantar nuevos árboles. Mi jefe me advirtió que ese sector estaba prácticamente abandonado, que los lugareños evitaban ir más allá de cierto punto en el camino, pero yo pensé que eran solo supersticiones de pueblo. La primera semana transcurrió sin problemas. Instalé mi campamento cerca de un arroyo, entre pinos y encinos centenarios. Durante el día trabajaba registrando datos y por las noches cocinaba en mi pequeña estufa portátil mientras escuchaba el crepitar del fuego y también los sonidos del bosque. Era tranquilo, casi terapéutico después del estrés de la ciudad. Pero el octavo día, mientras exploraba un sector más elevado de la montaña, encontré algo extraño. Entre las formaciones rocosas había una especie de claro circular, perfectamente delimitado. El suelo estaba completamente estéril, ni una hierba crecía ahí, solo tierra grisácea y compacta. En el centro había restos de fogatas antiguas y algo que me heló la sangre: huesos, muchos huesos pequeños, probablemente de animales, dispuestos formando símbolos que no pude identificar. Saqué mi cámara y documenté todo, pensando que tal vez era algún sitio ceremonial antiguo, pero había algo en ese lugar que me hacía sentir observado, una opresión en el pecho que aumentaba con cada minuto que permanecía ahí. Decidí marcar las coordenadas en mi GPS y regresar al campamento antes de que oscureciera. Esa noche no pude dormir bien. Escuchaba pasos alrededor de mi tienda, como si alguien caminara en círculos, pero cada vez que salía con mi linterna no había nadie. Solo el viento moviendo las ramas y la oscuridad absoluta de la sierra. Me convencí de que eran animales y volví a acostarme. Al día siguiente, cuando revisé mi equipo, noté que alguien había movido mis cosas. La cámara estaba en una posición diferente. Mis libretas de campo estaban abiertas en páginas que yo no había dejado marcadas. Y mi brújula giraba enloquecida sin señalar ningún punto fijo. Pensé que tal vez había alguna anomalía magnética en la zona. Decidí ir al pueblo más cercano, un lugar llamado San Martín, para preguntar sobre ese claro que había encontrado. Conduje durante 1 hora por caminos de terracería hasta llegar. Entré a una tienda de abarrotes y le pregunté al encargado, un hombre mayor llamado Don Fermín, si conocía esa zona de la sierra. Su rostro cambió completamente. Me pidió que lo acompañara afuera, lejos de otros clientes, y me dijo en voz baja: mire, joven, usted es forastero y no sabe lo que hay allá arriba. Ese lugar que encontró
Ahí se reúnen desde hace décadas. No son personas normales, son devotos de algo muy oscuro. Le pedí que me explicara y después de dudar un momento, me contó que en los años 60 un grupo de personas del pueblo había formado una especie de culto. Realizaban rituales en las montañas, sacrificaban animales y, según rumores que nunca se comprobaron, algunos dijeron que también desaparecieron personas. La policía nunca encontró evidencia suficiente, pero varios miembros del culto murieron en circunstancias extrañas: accidentes, enfermedades repentinas, suicidios. Se decía que habían invocado algo, continuó don Fermín, algo que nunca pudieron controlar. Los sobrevivientes se dispersaron, pero hay quien dice que todavía van ahí, en noches específicas, a dejarle ofrendas a lo que sea que despertaron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Le pregunté cuándo eran esas noches y me dijo que cada luna nueva. Revisé mi teléfono. La próxima luna nueva era en 2 días. Debí haberme ido de ahí en ese momento, abandonar el proyecto y regresar a la ciudad. Pero mi curiosidad pudo más. Decidí instalar una cámara con sensor de movimiento cerca del claro para capturar lo que sucediera esa noche. Sería mi forma de comprobar si todo era real o solo supersticiones. La noche de luna nueva llegó. Me quedé en mi tienda, a casi 1 kilómetro de distancia del claro, revisando constantemente el monitor conectado a la cámara. A las 11 de la noche, el sensor se activó. En la pantalla vi figuras encapuchadas entrando al claro. Eran 6 personas. Encendieron una fogata y comenzaron a moverse en círculos. Parecían estar cantando, aunque no tenía audio en la cámara. De pronto, la imagen comenzó a distorsionarse. Aparecían interferencias, como si algo estuviera bloqueando la señal. La última imagen clara que vi antes de que la pantalla se pusiera completamente negra fue algo que todavía me quita el sueño. Una figura alta, mucho más alta que los demás, de pie en el centro del círculo. No era humana. Sus proporciones eran incorrectas. Los brazos demasiado largos, la cabeza deforme. La señal se cortó por completo. Intenté reconectarla, pero no hubo forma. Tomé mi linterna más potente y, contra todo sentido común, decidí acercarme. Algo me impulsaba a ir, una mezcla de terror y fascinación que no puedo explicar. Mientras caminaba entre los árboles hacia el claro, escuchaba los cánticos. No eran en español, ni en ningún idioma que yo conociera. Eran sonidos guturales, repetitivos, que parecían resonar dentro de mi cabeza más que en mis oídos. El aire se sentía pesado, difícil de respirar. Me escondí detrás de una formación rocosa, a unos 30 metros del claro. Lo que vi esa noche desafía toda lógica. Las 6 figuras encapuchadas se habían cortado las palmas de las manos y dejaban caer su sangre sobre la tierra. Pero lo peor era esa cosa en el centro. Ahora que la veía sin cámara de por medio, era aún más aterrador. Era una sombra densa, con forma vagamente humanoide, pero que parecía estar hecha de oscuridad pura. Se movía de forma antinatural, como si el tiempo transcurriera diferente para ella. De pronto, esa cosa giró hacia donde yo estaba escondido. No tenía ojos,
pero supe que me había visto. Una de las figuras encapuchadas también volteó en mi dirección y gritó algo. Los demás comenzaron a correr hacia mí. No recuerdo bien cómo llegué a mi camioneta. Solo sé que corrí más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. Escuchaba pasos detrás de mí, ramas rompiéndose, voces gritando en ese idioma incomprensible. Logré subir a mi vehículo y arrancar. Manejé por esos caminos oscuros a una velocidad peligrosa, sin mirar atrás. No volví por mi equipo ni por nada. Llegué directo a Monterrey esa misma madrugada. Llamé a mi jefe y renuncié por teléfono, inventando una emergencia familiar. Él insistió en que al menos fuéramos por mi equipo, pero me negué rotundamente. Una semana después, un compañero fue enviado a recoger mis cosas. Me llamó extrañado porque dijo que encontró mi campamento completamente desmantelado, como si nunca hubiera estado ahí. Mi tienda, mis herramientas, mis libretas, todo había desaparecido. Lo único que quedaba era la cámara que había instalado cerca del claro, completamente destrozada, con la tarjeta de memoria derretida. Desde entonces he tenido pesadillas recurrentes. Veo esa figura de oscuridad de pie al final de mi cama, observándome con ojos que no tiene. A veces escucho esos cánticos en medio de la noche, tan reales que me despierto gritando. Hace 6 meses recibí un sobre en mi buzón sin remitente. Dentro había una fotografía. Era yo, durmiendo en mi cama, tomada desde adentro de mi habitación. Al reverso, escrito con tinta roja, decía una sola palabra en ese idioma que escuché aquella noche. He visitado a sacerdotes, a curanderos, a cualquiera que pudiera ayudarme. Algunos me han dicho que estoy marcado, que el hecho de haber presenciado ese ritual me vinculó con esa entidad. Otros simplemente me han dicho que me vaya, que mi presencia atrae algo malo. Ahora vivo con las luces encendidas toda la noche. He colocado símbolos de protección por toda mi casa. Mi vida social ha desaparecido porque no puedo explicarle a nadie lo que me sucede. Mi vida social ha desaparecido porque no puedo explicarle a nadie lo que me sucede sin que piensen que estoy loco. Lo peor es que cada vez siento más fuerte el impulso de volver. Es como si algo me llamara, como si esa noche hubiera dejado una parte de mí en aquella sierra. Lucho contra ese impulso todos los días, porque sé que si regreso, no volveré a salir. La sierra de Órganos sigue ahí, majestuosa y hermosa para los turistas que la visitan. Pero yo sé la verdad. Sé que entre esas formaciones rocosas hay puertas que nunca debieron abrirse y entidades que esperan en la oscuridad a que alguien más cometa mi error. Si alguna vez van a esa sierra, si ven un claro circular sin vegetación, si encuentran huesos formando símbolos extraños, aléjense. Corran lo más rápido que puedan y nunca miren atrás, porque algunas cosas en las montañas de México no son leyendas, son advertencias. Hola a todos, soy Valeria y lo que voy a contarles sucedió hace aproximadamente 7 años, cuando tenía 23. En ese entonces trabajaba como fotógrafa independiente y había conseguido un proyecto que cambiaría mi vida para siempre, aunque no de la manera que esperaba. Vivía en la ciudad de Oaxaca con mi mejor amiga Carolina. Compartíamos un pequeño departamento cerca del centro.
Ambas éramos aventureras y amantes de la naturaleza. Así que cuando me ofrecieron documentar la flora y fauna de la Sierra Mazateca para una revista de ecoturismo, no lo pensé dos veces. Carolina, que trabajaba como bióloga, decidió acompañarme para ayudarme a identificar especies y hacer el viaje más seguro. La Sierra Mazateca es un lugar imponente, con montañas que se pierden entre la neblina y bosques tan densos que apenas deja pasar la luz del sol. Llegamos a un pequeño pueblo llamado San Miguel, situado en las faldas de la sierra. Era un lugar pintoresco, con casas de adobe y calles empedradas, donde todos se conocían y las tradiciones ancestrales seguían vivas. Nos hospedamos en casa de Doña Refugio, una señora mayor que rentaba habitaciones a los pocos turistas que se aventuraban por esa zona. Desde el primer momento noté algo extraño en ella. Cuando le comentamos que subiríamos a las montañas para mi proyecto fotográfico, su rostro se transformó. La amabilidad dio paso a una preocupación profunda. No suban después de las 5 de la tarde, nos advirtió con voz grave. Y si escuchan silbidos en el bosque, no los sigan. Nunca responden a los silbidos. Carolina y yo nos miramos con cierta diversión. Pensamos que eran solo supersticiones de pueblo, historias para asustar a los forasteros. Le agradecimos su consejo y el día siguiente partimos temprano hacia la montaña, equipadas con nuestras mochilas, cámaras y provisiones. Los primeros 3 días fueron extraordinarios. Capturé imágenes increíbles de orquídeas silvestres, arroyos cristalinos y aves que nunca había visto. Carolina estaba fascinada con la biodiversidad del lugar. Siempre regresábamos antes de las 5, no porque creyéramos en las advertencias de Doña Refugio, sino porque la luz natural se volvía insuficiente para fotografiar. El cuarto día, todo cambió. Habíamos encontrado un sendero que llevaba a una cascada espectacular. Estaba tan concentrada fotografiando el agua cayendo entre las rocas cubiertas de musgo que no me di cuenta de cómo pasaba el tiempo. Cuando finalmente revisé mi reloj, eran las 6:30 de la tarde. Carolina, tenemos que irnos ya, le dije con urgencia. Se está haciendo tarde. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Emprendimos el regreso por el mismo sendero que habíamos tomado, pero algo estaba diferente. Los sonidos del bosque habían cambiado. Ya no se escuchaban pájaros ni el rumor del viento entre las hojas, solo un silencio pesado, antinatural. Llevábamos caminando unos 20 minutos cuando lo escuchamos por primera vez. Un silbido largo y melodioso que venía del lado izquierdo del sendero. Me detuve en seco. Carolina también lo había oído. ¿Hay alguien ahí?, gritó mi amiga hacia el bosque. No, le dije inmediatamente, recordando las palabras de Doña Refugio. No respondas. Sigamos caminando. Aceleramos el paso, pero el silbido se repitió, esta vez más cerca, ahora a nuestra derecha. Era una melodía extrañamente hermosa, como un canto de sirena que te invitaba a seguirla. Sentí un impulso casi irresistible de desviarme del camino y buscar de dónde provenía. Valeria, ¿lo estás escuchando? Carolina me tomó del brazo. Su voz temblaba. Sí, pero no voltees. No mires hacia el bosque. Solo camina. El silbido se multiplicó. Ahora no era uno sino varios, rodeándonos desde diferentes direcciones. Algunos graves, otros agudos, todos formando una sinfonía inquietante que parecía diseñada para desorientarnos. Me di cuenta de que ya no reconocía el sendero.
Los árboles se veían todos iguales y la oscuridad aumentaba rápidamente. Estamos perdidas, murmuró Carolina, y pude escuchar el pánico en su voz. Saqué mi linterna y la encendí. El haz de luz iluminó el camino frente a nosotras, pero también algo más. Huellas. Huellas de pies descalzos en el lodo, demasiado grandes para ser de un niño, pero con dedos extraordinariamente largos y delgados. Había docenas de ellas, todas apuntando en la misma dirección que nosotras. Los silbidos cesaron abruptamente. El silencio que siguió fue aún peor. Podía escuchar mi propia respiración acelerada y los latidos de mi corazón. Entonces, escuchamos voces. Eran susurros que venían de todas partes a la vez, hablando en una lengua que no reconocía, pero que sonaba antigua, como cantos olvidados. Valeria, mira. Carolina señaló hacia adelante con la mano temblorosa, apenas visible en la oscuridad, demasiado alta para ser una persona común. Estaba de pie completamente inmóvil, observándonos. No podía distinguir sus rasgos, solo su silueta recortada contra los últimos vestigios de luz del altar. Solo su silueta recortada contra los últimos vestigios de luz del atardecer. Retrocedimos lentamente sin quitarle la vista de encima. La figura no se movió, pero entonces apareció otra a su lado, y luego otra, y otra más. En cuestión de segundos estábamos rodeadas por al menos una docena de esas siluetas altas y silenciosas. Corre, susurré. No esperé respuesta. Tomé a Carolina de la mano y corrimos. Corrimos sin mirar atrás, esquivando raíces y ramas, tropezando con piedras. Detrás de nosotras escuchábamos pasos, muchos pasos siguiéndonos. No eran pasos normales, sonaban como si varias personas corrieran al mismo tiempo, pero perfectamente sincronizadas. Mi linterna iluminaba frenéticamente el camino. De pronto vi algo que me heló la sangre. En un árbol cercano había marcas talladas en la corteza, símbolo que no reconocía, pero que me emanaba una sensación de maldad pura. Y colgando de las ramas habían pequeños muñecos hechos de paja y trapo, con rostros grotescos dibujados con algo oscuro que parecía sangre seca. Carolina gritó. Me volteé justo a tiempo para verla caer. Una de esas cosas la había alcanzado y la había sujetado del tobillo. Pude verlo mejor ahora que estaba cerca. Tenía forma humana, pero su piel era grisácea. Sus ojos eran completamente negros y sin pupilas ni iris. Y sus dedos, esos dedos terriblemente largos, se clavaban en la pierna de mi amiga. Sin pensarlo, tomé una rama gruesa del suelo y golpeé a la criatura en la cabeza con todas mis fuerzas. Emitió un chillido agudo que no sonaba humano. Soltó a Carolina y retrocedió, pero los demás se acercaban rápidamente. Ayudé a mi amiga a levantarse y seguimos corriendo. No sé cuánto tiempo corrimos. Minutos que parecieron horas. Las piernas me ardían, los pulmones me dolían, pero el miedo me mantenía en movimiento. Y entonces, como un milagro, vi luces adelante, luces de linternas, voces humanas gritando nuestros nombres. Era un grupo de búsqueda del pueblo. Doña Refugio había alertado a los hombres cuando no regresamos a tiempo, cuando nos vieron llegar corriendo desde el bosque, heridas y aterrorizadas. Nos rodearon inmediatamente con antorchas y machetes. Los chaneques, gritó uno de los hombres. Las tenían los chaneques. Nos llevaron de regreso al pueblo.
Carolina tenía marcas profundas de dedos en su tobillo, que tardarían semanas en sanar. Yo tenía arañazos por todo el cuerpo de correr entre los arbustos, pero estábamos vivas. Doña Refugio nos curó las heridas con hierbas mientras nos explicaba. Los chaneques son espíritus guardianes de la montaña, seres ancestrales que protegen el bosque de los intrusos. Algunas veces son traviesos y solo te desorientan para que te pierdas. Otras veces, cuando alguien rompe las reglas sagradas del bosque, se vuelven violentos. Nosotras habíamos permanecido en su territorio después del anochecer y casi pagamos el precio más alto. Los silbidos son su llamado, nos explicó. Te atraen, te confunden, te hacen perder el camino y luego te llevan a su mundo, al interior de la montaña, donde el tiempo no existe y nadie puede encontrarte. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos rostros sin ojos mirándome. Escuchaba esos silbidos melodiosos llamándome. Carolina estaba igual. Decidimos que al día siguiente regresaríamos a Osaka. El proyecto fotográfico tendría que esperar, o quizás nunca se completaría. Antes de irnos, Doña Refugio nos dio a cada una un pequeño amuleto de piedra tallada para protegerlas, dijo. Los chareques ahora las conocen, pueden seguirlas. Esto les ayudará. Han pasado 7 años desde aquella noche. Nunca regresé a la Sierra Mazateca. A veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho esos silbidos en mis sueños. Carolina se mudó a Monterrey poco después de lo ocurrido y rara vez hablamos del tema. Llevo el amuleto de Doña Refugio siempre conmigo. Nunca he vuelto a trabajar en proyectos que requieran adentrarme en montañas remotas. Algunas personas piensan que exagero, que fue solo el miedo y la oscuridad jugando con nuestra mente, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Y cada vez que alguien me pregunta por qué dije la fotografía de la naturaleza, simplemente sonrío y cambio de tema, porque hay verdades que es mejor no compartir, historias que suenan demasiado increíbles para ser creídas. Pero yo sé que en esas montañas, entre la neblina y los árboles antiguos, habitan cosas que no deberíamos despertar. Si alguna vez visitan la Sierra Mazateca, recuerden esto. Respeten las advertencias de los lugareños. Nunca se adentren en el bosque después del atardecer. Y si escuchan silbidos melodiosos llamándolos desde la oscuridad, no respondan. Nunca respondan, porque algunos llamados es mejor dejarlos sin respuesta.